Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo y estamos tratando acerca de las etapas del procedimiento penal. Antes de irnos al corte, estábamos haciendo alusión precisamente a la etapa de investigación, que como ya les había comentado mi amigo, se trata de dos etapas, la etapa inicial y la etapa complementaria. Pero hay algo muy importante de destacar aquí, amigo, que es cuando empieza precisamente la actuación del criminalista. No debemos olvidar que en esta primera etapa se sigue manteniendo aquella función histórica del Ministerio Público, que es la persecución del delito, ¿no? Y en esta persecución del delito, pues el artículo 21 constitucional es claro. La investigación del delito le corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público, que tendrá a su cargo a la policía para poder hacerlo, ¿no? Bajo su coordinación, bajo su mando. Entonces, aquí viene una situación importante, porque si bien es cierto al agente del Ministerio Público o el fiscal, como le quieran llamar, le corresponde de alguna manera visualizar que estén presentes los elementos que señala el tipo penal, eso es, y también la probable responsabilidad es lo técnico, o sea, en materia de derecho, o lo científico en materia de derecho. Aquí tiene que apelar el agente del Ministerio Público a sus conocimientos de la teoría del delito, ¿no? Que a veces nos hemos llevado algunas decepciones en ese sentido. Y bueno, esta parte es la cuestión de derecho, pero como reza un principio general del derecho, dame los hechos y yo te daré el derecho, tenemos que comprobar aquí, y es uno de los objetivos, además del procedimiento penal acusatorio, la existencia del hecho, o sea, acreditar que el hecho existe. Eso es algo muy importante, porque fíjense que por ejemplo, los códigos penales tienen dos partes, el libro 1 y el libro 2, ¿no? O sea, el libro 1 que habla sobre las generalidades y el libro 2 que dice sobre los delitos en particular. En realidad debería decir sobre los tipos penales en particular, porque los delitos son una cuestión fáctica, una cuestión que sucede en la realidad. Entonces, precisamente es lo que se tiene como una de las premisas del procedimiento penal acusatorio, que es acreditar la existencia del hecho. Pero para acreditar la existencia del hecho, pues el agente del Ministerio Público tiene que hacer uso de todos los medios que disponga, y de los medios que dispone, por ejemplo, para acreditar la existencia del hecho, pues está en las cuestiones que requieren de una experticia, ¿sí? Porque un lugar de intervención, un lugar del hecho, un lugar del hallazgo, requiere de un experto que sepa cómo analizar científicamente el lugar, porque no se trata nada más de revisarlo, de hacer una descripción, sino una descripción con base a una metodología científica. Y precisamente aquí es el punto donde empiezan a intervenir los expertos en el área de criminalística, porque son los que tienen las nociones fundamentales, desde preservar el lugar del hecho para evitar su contaminación, hasta la identificación y recolección de los indicios, su traslado al laboratorio y obviamente la cuestión de la cadena de custodia. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que interviene algo que en materia de criminalística se conoce como criminalística de campo, en donde, pues con una metodología, dependiendo del tipo del lugar que se vaya a revisar, va a ser la metodología que empleen, y para que no quede nada sin revisar. Es muy importante, dicen que los indicios son mudos testigos de lo que ha ocurrido. Es una llave que puede abrir un gran portón, pero también se los puede llevar el tiempo si no actuamos de manera rápida. Entonces,
el especialista, el perito en criminalística, pues deberá realizar, les digo, desde la preservación, la fijación del lugar, la fijación en las diferentes situaciones que hay, ¿no? O sea, las diferentes formas, fotográfica, en video, planimétrica, narrativa, ¿verdad? Y visualizar cuáles son, pues, esos materiales significativos que tienen relación con el delito, o sea, que tienen una significación para la investigación del delito. Entonces, vean ustedes la importancia de esta primera etapa, porque en ella, bueno, se van a tratar de tener los datos de prueba que sean necesarios para desahogarlos después, para presentarlos como medios de prueba y poder desahogarlos. Pero todo lo que se presenta aquí será esencial. De hecho, el agente del Ministerio Público debe ir integrando desde esta parte, porque muchos hablan de la teoría del caso, y la teoría del caso no se da hasta el juicio oral, sino que se va integrando desde el momento en que inicia la investigación. Evidentemente ustedes podrán pensar, bueno, es que tiene dos fases, como tenía el procedimiento antiguo que decías, la fase A y la fase B de la averiguación previa. Bueno, puede ser que tengan cierto parecido. La cuestión aquí es que con la existencia del juez de control, que es diferente del juez que va a conocer del juicio oral, se da, o al menos eso debe ser, una certeza del respeto de los derechos humanos, tanto del victimario como de la víctima. Y entonces también hay que ser precisos en esto. Fíjate que el Ministerio Público y la policía bajo su coordinación deberán recabar todos los elementos, porque hoy existe el principio de presunción de inocencia. Y el principio de presunción de inocencia, muchos dicen, es que se presume hasta que se le demuestre lo contrario. Sí, pero eso implica que la carga de la prueba la tiene el órgano acusador. Entonces, por eso será elemental en esta investigación que se allegue de todos los elementos que le permitan acreditar que el delito existe y atribuir la responsabilidad correspondiente. Sí, y sabes también, yo creo que sí ser muy claros. Fíjate que, bueno, el fin de semana asistimos a un ciclo de conferencias y me gustaba mucho algo que decía un ponente acerca de cómo clarificar. Él decía que cada vez que tú presentas un dictamen que está realizado a conciencia, que está hecho de buena manera, bueno, pues solito se defiende el dictamen, ¿no? Y hablaba acerca, él ponía la experiencia de que, pues en un asunto, él explicaba al juez cómo había derrapado un vehículo. Y dice que, bueno, él a través de los años ha ido perfeccionando técnicas y hablaba acerca de que incluso en ese asunto tuvo que llevar un vehículo a escala. Dice, no cualquier vehículo, porque también es importante ser lo más claro. Dice, poníamos talco y hacíamos pues como la representación. Y el juez entendía perfectamente de qué manera había sucedido los hechos, ¿no? Entonces, él decía, siendo claro, dice, obviamente, habrá que estudiar, habrá que sustentarlo, habrá que trabajarlo de manera científica. Esto que comentabas es algo muy importante, y la intervención del criminalista, porque, pues bueno, cuando está bien hecho tu trabajo, se defiende solito el dictamen, ¿no? Y qué importante, qué interesante esto que tú comentas, porque, pues efectivamente, es importante conocer estas etapas, porque, pues bueno, ahí es donde vas a intervenir. La segunda fase de la que nos habla es acerca de esta etapa intermedia, o bien en donde existe la preparación del juicio. Y aquí, bueno, pues tiene por objeto este ofrecimiento, pero también esta admisión de los medios de prueba. Pero también, amigo, habla acerca de la depuración de los hechos que son controvertidos y que, bueno, pues van a ser materia del juicio. Y entonces va a comprender desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, pero aquí se va a dividir en dos partes. También una fase escrita que inicia precisamente con el escrito de acusación del Ministerio Público y que va a comprender todos estos actos previos a la celebración de esta audiencia intermedia. También
posteriormente a ello, en esta segunda fase, que es la fase oral, primero la fase escrita, después la fase oral, aquí da inicio pues con la celebración de esta audiencia intermedia y que va a culminar con este dictado de auto de apertura a juicio. Entonces, bueno, pues aquí dentro del desarrollo en esta etapa intermedia, pues el Ministerio Público va a exponer sintéticamente esta acusación y la defensa pues van a exponer sus excepciones. Aquí también se van a exponer los acuerdos probatorios que son existentes, pero también el descubrimiento probatorio a cargo de las partes. Se va a proceder también a la exclusión de medios de prueba y se dictará este auto de apertura, amigo, de juicio, que es señalándose pues todos los medios de prueba que se admiten para pues en su momento ser desahogados, no sé, en la audiencia de juicio, entonces aquí se va a dar la individualización de las sanciones y la reparación de los daños. Entonces con esto va a concluir esta segunda etapa. Así es, efectivamente, ya vamos avanzando, ya tenemos la segunda etapa y aquí, bueno, pues se va a presentar una de las pruebas, o uno de los medios de prueba que se puede presentar, pues es la de los peritos, ¿no? El dictamen. Uh-huh. Entonces, esto va a ser muy importante y evidentemente, para no cortar la idea, vamos a dejarlo aquí para regresar con la tercera y última etapa. Y tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Claro, amigo, vamos a participar en nuestras redes sociales a través de las cuales pueden participar. En Facebook se encuentra como Radio Cleo, nuestra página cleo.edu.mx/radio. En Instagram nos encuentra como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. 22 26 62 49 46 es nuestra línea en cabina para que nos llame, un mensaje de texto, retroalimente este programa que está hecho para usted. Estamos marcando huella en el tiempo. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio Cleo, tu punto de encuentro.